Saludos amigos, en la clase pasada efectuamos nuestro segundo diálogo. Aquí un recuento. Vamos a Otavalo, Otavalo Manjaku. ¿Cuándo? Ima pacha. Mañana, Kaya. ¿Qué vamos a comprar? Imata randishun. Collares, bufandas y también aretes. Hualca kunata, kungalina kunata, rinrina kunatapash. Vamos, amiga. Hakumashi. ¿Cuánto cuesta este anaco? Kayanaco ka mashna chanipata kan. Este anaco cuesta $10. Kayanaco ka chunga $pagmikan. ¿Cuánto cuestan estos aretes? Kay rinrina kunaka mashna chanipata kan. Estos aretes cuestan $5. Kay rinrina kunaka picha $pagmikan. ¿Cuánto cuesta ese libro? Chaykamuka mashna chanipata kan. Este libro cuesta $8. Kaikamuka pusak $pagmikan. Gracias, Yupay Chani. Aprendamos. Alishamushka Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani Sandra. Muchas gracias, Sandra. Hoy aprenderemos a nombrar en el lenguaje de los ancestros los elementos de la naturaleza. Estos elementos se interrelacionan entre sí. Elementos de la naturaleza se dice Pachamamapaj y Maikuna. Pachamama, naturaleza, y Maikuna, elementos. Pasemos a la práctica. Aire, Guaira, agua, Yaku, tierra, Alpa, fuego, Nina. Kutin por favor, dímelo otra vez. aire, Guaira, agua, Yaku, tierra, Alpa, fuego. Nina. En la próxima lección. Antes de despedirnos, Marta, tuvimos una llamada de una amiga oyente. Así es, la señora Sarita Alarcón nos consultaba sobre la traducción de esta frase, la casa de mi sueño. La casa de mi sueño se dice Ñuka Muskushkawasi. La clase que viene hablaremos sobre algunos misterios de la Pachamama. Esperamos contar con su sintonía. Yupaychanchi mashikuna uyashkamanta. Hola amigos, bienvenidos. En la anterior entrega estuvimos hablando de los elementos de la naturaleza y con gusto les recordamos sus nombres. Elementos de la naturaleza se dice Pachamamapaj y Maikuna. Pachamama, naturaleza, y Maikuna, elementos. Aire, Guaira, agua, Yaku, tierra, Alpa, fuego. Nina. Aprendamos. Imanayataskangi, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Aliyamikani, Sandra. Hoy seguiremos conociendo algunos secretos ancestrales. Levantaremos entonces la mirada hacia el cielo, o Hawapacha. Cielo, Hawapacha, o Hanan Pacha. Hawa o Hanan significa arriba, Pacha, espacio. Pasemos a la práctica. Mundo de arriba o cielo. Hawapacha o Hanan Pacha. El que ordena el mundo, a quien conocemos como Dios. Pachacamac es el que ordena el mundo y está en el Hanan Pacha, Pachacamac. Sol, Inti, luna, Quilla, estrella. Quillur, Kutin Nipay. Por favor, dímelo otra vez. Mundo de arriba o cielo. Hawapacha o Hanan Pacha. El que ordena el mundo. Pachacamac, Sol, Inti, luna, Quilla, estrella. Quillur. Diálogo. Con las palabras que revisamos anteriormente se nombra a muchos niños y niñas. Para preguntar el nombre de los hijos, la fórmula es la siguiente. Kikimpak churika, ima shutita kan. Kikimpak, de usted. Churika, su hijo, ima shutita kan. ¿Cómo se llama? Y para dar a conocer el nombre, se dice de la siguiente forma. Ñuka churika, inti shutimi kan. Ñuka churika,
Mi hijo, Inti Shutimi kan, es de nombre Inti. Pongamos otro ejemplo, ahora con el nombre de una hija. ¿Cómo se dice hija, Marta? Ushi. Hija se dice Ushi. Preguntemos entonces, Kikimpak Ushika, Ima Shutita kan. ¿cómo se llama su hija? Ñuka Ushika, Quiyur Shutimi kan. Mi hija se llama Estrella. En la próxima lección. La clase que viene seguiremos escudriñando el cielo. Los invitamos cordialmente. Chaypunyakaman mashikuna. Hasta entonces, amigos y amigas oyentes. Amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la lengua de los ancestros. Antes de avanzar, revisemos lo aprendido en la clase anterior. Mundo de arriba o cielo. Hawa Pacha o Hanan Pacha. El que ordena el mundo, a quien conocemos como Dios. Pachakamak. Sol, Inti. luna, Quilla. estrella. Quiyur. Kikimpak Ushika. Ima Shutita kan. ¿Cómo se llama su hija? Ñuka Ushika. Quiyur Shutimi kan. Mi hija se llama Estrella. Aprendamos. Ayiyachukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Alipacha Mikani, estoy muy bien. Habíamos dicho que hoy seguiremos con la mirada en el cielo y aprenderemos el nombre de algunos fenómenos atmosféricos. Allí se encuentran también elementos vitales para la vida, la luz y la oscuridad. En el cielo, Hawapacha o Hananpacha, se encuentra todo lo que corresponde al mundo de arriba en relación con el cosmos. Pasemos a la práctica. Aire, Huayra, arco iris, Cuichic, rayo, Iyapa, nube, Fuyu, lluvia, Tamia, luz, Micha, sombra, Yandu, obscuridad, Yanayashka, claridad. Achigya. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Aire, Huayra, arco iris, Cuichic, rayo, Iyapa, nube, Fuyu, lluvia, Tamia, luz, Micha, sombra, Yandu, obscuridad, Yanayashka, claridad. Achigya. Diálogo. Ahora podemos hablar del clima y decir, por ejemplo, que el día está soleado, claro, luminoso. Día claro, luminoso, Achigya Punya. El día está caluroso, Punyaka Kunugyami. ¿Y cuando hay una fuerte lluvia, Marta? Día lluvioso, Tamiaya Punya. O el día está lluvioso, Punyaka Tamiaya Mikan. En la próxima lección. Ya podemos nombrar lo que está en el cielo. En la próxima entrega avanzaremos con el vocabulario que tiene que ver con la tierra, sus selvas y montañas. Yupaychanchi Uyashkamanta. Saludos amigos, como siempre iniciamos con un breve resumen de lo que fue la clase anterior. Aire, Huayra, arco iris, Cuichic, rayo, Iyapa, nube, Fuyu, lluvia, Tamia, luz, Micha, sombra, Yandu, obscuridad, Yanayashka, claridad. Achigya. El día está caluroso, Punyaka Kunugyami. O el día está lluvioso, Punyaka Tamiayamikan. Aprendamos. Sumak Punya, Marta. Un lindo día, Marta. Kikimbakpash Sumak Punya. Para ti también un hermoso día. Hoy aprenderemos los elementos del entorno natural que nos rodea. En lenguaje ancestral tiene un nombre. Kai Pacha, esta tierra, este espacio, el presente. Kai Pacha posee lo grandioso como la selva, el viento, el agua, los cerros, los animales, las plantas, las piedras y el mar. La tierra que en la concepción andina se define como espacio-tiempo, separado del firmamento. Corresponde a nuestro mundo, el mundo donde habitamos. Pasemos a la práctica. Selva, Sacha, viento,
Guaira, agua, yaku, montaña, urku, cerro, uchilla urku, animales, wiwakuna, plantas, kiwakuna o yurakuna, piedras, rumikuna, mar, mamacocha, tierra. alpa. Diálogo. Ya que hablamos de la naturaleza, Marta, haz un llamado a cuidar el entorno natural. La naturaleza es nuestra casa, cuidémosla con amor. Pachamamaka, ñukanchi wasimi, chaymanta, kuyashpa charishun. Kutin-Nipay, por favor, dímelo de nuevo. La naturaleza es nuestra casa, cuidémosla con amor. Pachamamaka, ñukanchi wasimi, chaymanta, kuyashpa charishun. En la próxima lección. En la clase que viene, nuestro vocabulario avanzará hacia aquellos elementos que están bajo la tierra. Shinami mashikuna, shamu yachahuikaman. Así es, amigos y amigas. Hasta la próxima clase. Amigos, bienvenidos. Si se perdieron la clase pasada en la que hablamos de algunos elementos de la naturaleza, no se preocupen, que enseguida viene nuestro acostumbrado resumen. Kai pacha, esta tierra, este espacio, el presente. Selva, Sacha, viento, Guaira, agua, Yaku, montaña, Urku, cerro, Uchilla Urku, piedras, Rumikuna, mar. Mamacocha. Aprendamos. Alicia Mushka, Marta. Bienvenida, Marta. Yupaychani Mashi, muchas gracias, amiga. A muchos no les interesaría aventurarse en un viaje por las entrañas de la tierra, pero allí donde se guardan imaginarios miedos también está la riqueza. Ukupacha, mundo de abajo, de adentro, es el mundo interior, el mundo de la oscuridad profunda, el mundo de abajo, lugar de las minas, constituido de minerales que sostienen la vida, dando fecundidad. Es también el mundo de los seres humanos, de los vegetales y animales que esperan el nacer. Pasemos a la práctica. Minerales, Murukuna, semillas, Muyukuna, piedras preciosas, Huyaya Rumikuna, Huyaya preciosas, Rumikuna piedras, infierno, Ukupacha, miedo, Manjay, muerte, Wanyui, cementerio. panteón. Kutin-Nipay, por favor, dímelo otra vez. Minerales, Murukuna, semillas, Muyukuna, piedras preciosas, Huyaya Rumikuna, infierno, Ukupacha, miedo, Manjay, muerte, Wanyui, cementerio. panteón. Diálogo. Las riquezas provienen de la tierra definitivamente, pero hay que sembrarla. Sembremos la tierra al papitar pushun. En las entrañas de la tierra yacen nuestros seres queridos y es justo recordarlos. Llevemos estas flores al cementerio. Kaisisa kunata panteonman apashun. Kutin-Nipay, por favor, dímelo de nuevo. Sembremos la tierra al papitar pushun. Llevemos estas flores al cementerio. Kaisisa kunata panteonman apashun. En la próxima lección. El tiempo pasado, el presente y el futuro estarán en nuestra próxima clase. Shuyapashun mi mashikuna. Les esperamos, amigos y amigas. El Ukupacha o mundo de abajo fue el motivo de nuestra anterior audición. De inmediato, un resumen. Minerales, Murukuna, semillas, Muyukuna, piedras preciosas, Huyaya Rumikuna, infierno, Ukupacha, miedo, Manjay, muerte, Wanyui, cementerio. panteón. Sembremos la tierra al papitar pushun. Llevemos estas flores al cementerio.
Kay sisakunata panteonman apashun. Aprendamos. Sumakpunya, Marta. Un lindo día, Marta. Yupaychani, Sandra. Kikinbakpash. Muchas gracias, Sandra. Para ti también. Habíamos anticipado que hoy estudiaríamos lo que tiene que ver con el pasado y el futuro. Algo de ello ya conocemos. Sí, sabemos ya que mañana en quichua se dice kaya. Tiempo se dice pacha. Pasemos a la práctica. Ayer, Kaina, hoy, kunan, mañana, kaya, pasado mañana, kayapa kaya, otro día, shukpunya, el mes que viene, shamuhkilla, el año que viene. shamukwata. Kutin nipay, por favor, dímelo otra vez. Ayer, Kaina, hoy, kunan, mañana, kaya, pasado mañana, kayapa kaya, otro día, shukpunya, el mes que viene, shamuhkilla, el año que viene. shamukwata. Diálogo. Cuando queremos detallar nuestras actividades o las de otros, manejar estas nuevas palabras de nuestro vocabulario es importante. Algunos ejemplos. Ayer vine de Otavalo. Kainaka, Otavalo mantami shamurkani. Hoy estoy en Quito. Kunanka, Kitupimikani. Mañana estaré en Guayaquil. Kayaka, Guayaquilpimikasha. En la próxima lección. La familia será nuestro próximo tema de encuentro. Hasta pronto, amigos. Kayakaman mashikuna. Bienvenidos, amigos. Enseguida nuestro acostumbrado resumen de la clase anterior. Ayer, Kaina, hoy, kunan, mañana, kaya, pasado mañana, kayapa kaya, otro día, shukpunya, el mes que viene, shamuhkilla, el año que viene. shamukwata. Ayer vine de Otavalo. Kainaka, Otavalo mantami shamurkani. Hoy estoy en Quito. Kunanka, Kitupimikani. Mañana estaré en Guayaquil. Kayaka, Guayaquilpimikasha. Aprendamos. La familia es un elemento importante en la vida del ser humano, le proporciona amor y lo entrena socialmente. Ahora echaremos un vistazo a sus integrantes. Familia en quichua se dice ayllu. La familia en el mundo andino, en el mundo indígena en general, es un elemento muy importante. En la familia indígena, los abuelos y abuelas cumplen un papel fundamental porque son la fuente de la sabiduría. Pasemos a la práctica. Padre, Taita, madre, mama, hijo, churi, hija, ushi, abuela, hatun mama, abuelo. hatun taita. En cuanto a los hermanos y hermanas hay diferenciaciones, Marta. Así es, un tratamiento especial. Si un hermano se dirige a su hermana, le dice pani. Si una hermana se dirige a su hermano, le dice turi. Entre hermanos se dicen wauki. Entre hermanas se dicen ñaña. Diálogo. Practiquemos ahora algunas oraciones que involucren la familia. Mi familia es unida. Ñuka aylluka tandanahushkami. Mi padre es trabajador. Ñuka taytaka llamkaqmi. Mi madre es importante en la comunidad. Ñuka mamaka ayllullaktapika huyaytukushkami. Mi hermano estudia en Quito. Ñuka turika Kitupimi yachahun. En la próxima lección. Existen algunas actividades que se comparten en familia. De eso trataremos en la siguiente clase. Esperamos contar con su sintonía. Shuyapashunmi mashikuna. Les esperamos, amigos.
¿Qué tal, oyentes amigos de Radio Pública? En la clase anterior aprendimos vocabulario que involucra a los miembros de la familia. Repasemos entonces esa entrega. Padre, Taita, madre, mama, hijo, churi, hija, ushi, abuela, hatun mama, abuelo. hatun taita. En cuanto a los hermanos y hermanas hay diferenciaciones, Marta. Si un hermano se dirige a su hermana, le dice pani. Si una hermana se dirige a su hermano, le dice turi. Entre hermanos se dicen wauki. Entre hermanas se dicen ñaña. Aprendamos. Las actividades al interior de la familia propician la unión y la comunicación entre sus miembros. Esta lección fue elaborada pensando en algunas costumbres que no deben perderse. Leer para los hijos e hijas en la noche fomenta la imaginación y estrecha los lazos entre los padres y los hijos. Leer se dice kilka katina. Conozcamos enseguida la traducción de algunas de las palabras que intervienen en esta interesante actividad. Pasemos a la práctica. Libro, Kamu, historia, ñukanchik kawsay, espíritus, supaykuna, diálogo, rimay, imaginación, yuyarishkakuna, unión, tandanajushka, noche, tuta, kutin nipay. Por favor, dímelo otra vez. libro, Kamu, historia, ñukanchik kawsay, espíritus, supaykuna, diálogo, rimay, imaginación, yuyarishkakuna, unión, tandanajushka, noche, tuta. Diálogo. Ya que hablamos de libros, ¿cómo preguntamos, Marta, cuáles son sus libros preferidos? Ima kamuta munangi. Ima kamuta. ¿Qué libro? Munanki. ¿Te gusta? Ima kamuta munanki. Y para contestar, escojamos los libros de cuentos o historias. Ñukanchi kawsaymanta kilkashka kamukunatami munani. Me gustan los libros de historias. Otra frase. Yo leo para mis hijos por las noches. Tutami ñuka wawakunaman kilkakatini. En la próxima lección. En la clase que viene aprende a presentar a las personas de su familia. En la entrega anterior involucrábamos a la familia con una hermosa actividad como es la lectura, y este es un buen momento para recordarlo. Libro, Kamu, historia, ñukanchik kawsay, espíritus, supaykuna, diálogo, rimay, imaginación, yuyarishkakuna, unión, tandanajushka, noche. tuta. ¿Cuáles son sus libros preferidos? Ima kamuta munangi. Y para contestar, escojamos los libros de cuentos o historias. Ñukanchik kawsaymanta kilkashka kamukunatami munani. Me gustan los libros de historias. Otra frase. Yo leo para mis hijos por las noches. Tutami ñuka wawakunaman kilkakatini. Aprendamos. Kausanguichu Marta. Hola Marta, ¿cómo va tu vida? Aliyami kani, estoy muy bien. Ya conocemos cómo nombrar en el lenguaje ancestral a algunos miembros de la familia, pero para este momento habíamos dejado a la esposa y el esposo. Ahora Marta tiene la palabra para contarnos. Matrimonio se dice sawari. Pasemos a la práctica. Esposo, Kusa, esposa, warmi. suegro, No existe una palabra propia para decir suegro en quichua. Se le dice taita suegro. Lo mismo sucede con la palabra suegra. Se dice mama suegra. Kutin nipay. Por favor, dímelo otra vez. esposo, Kusa,
esposa, warmi, Diálogo. Ofrecimos al principio de esta audición unas presentaciones, Marta. Si digo, por ejemplo, este es Diego, mi esposo, ¿cómo se traduce? paika, ñukakusa Diego mikan. Este es Diego mi esposo. Paika, ñukakusa Diego mikan. Otra fórmula sería, ella es María, mi esposa. Paika, ñukawarmi María mikan. Y si yo quiero decir que amo a mi esposo, ¿cuáles son las palabras, Marta? Ñukaka, ñukakusatami huyani. Yo amo a mi esposo. Pero los esposos sin duda también quieren saber cómo se dice yo amo a mi esposa. Así es, usted puede decir ñukaka, ñukawarmi tami kuyani. En la próxima lección. Clase que viene revisaremos las presentaciones para toda la familia. Los esperamos. Shuyashunmi mashikuna. Algunos nuevos miembros de la familia y presentaciones de la pareja aprendimos en la clase pasada. Fórmulas útiles para introducir al cónyuge en la conversación. Vamos a revisarlo. Esposo, Kusa, esposa, warmi, paika, ñukakusa Diego mikan. Este es Diego mi esposo. ella es María, mi esposa. Paika, ñukawarmi María mikan. Yo amo a mi esposo. Ñukaka, ñukakusatami huyani. Yo amo a mi esposa. Ñukaka, ñukawarmi tami kuyani. Aprendamos. Alicia Mushka Marta, bienvenida Marta. Yupaychani mashi Sandra. Muchas gracias, amiga Sandra. Hablemos hoy de amores, Marta, pues los novios son casi parte de la familia. Recordemos antes que amor se dice huyay o kuyay. Pasemos a la práctica. Me contabas tras micrófonos, Marta, que la palabra novio o novia no existe en dialecto quichua. Literalmente una traducción no existe, pero usted puede decir ñuka huyashka, que significa mi amado o mi amada. Esto puede aplicarse para novio, novia o esposo y esposa. Corazón, Shungu, siempre. kausaipa, Diálogo. Es hermoso decir que amamos a alguien con todo el corazón. ¿Cuál es la fórmula en el lenguaje ancestral, Marta? Sí, si usted quiere decirle a su pareja, te amo con todo mi corazón, usted puede decirle, kanda huyani tukuishunguan o tukuishunguan kanda huyani. Te amo con todo el corazón. ¿Y si queremos ir un poco más allá y decir que el amor será para siempre? Ñuka huyaika kausaipak mikan. Mi amor es para siempre. Qué hermosa frase. Presentemos al afortunado. Él es Diego, mi amado. Paika Diego mikan ñuka huyashka. O puede decir Paika ñuka huyashka Diego mikan. ¿Y en el caso de las chicas, Marta? Igual usted solamente le añade al ñuka huyashka el nombre de su novia. Paika ñuka huyashka María mikan. O Paika María ñuka huyashka mikan. Ella es María, mi amada. En la próxima lección. En la lección que viene hablaremos de direcciones.